Seguramente ustedes han escuchado alguna vez hablar de Roberto Saviano, periodista y escritor italiano. Y por estos días, sobre todo, en los días en los que publicamos este episodio, usted ha oído hablar de él y un libro que lo ha hecho célebre. Si usted le preguntara a Roberto Saviano, él diría triste, trágicamente célebre. La razón, hace 17 años, Roberto Saviano combinó sus dos pasiones, la literatura y el periodismo, para publicar un libro que se llama Gomorra, en el cual él desentraña toda la articulación social, económica y política de la Camorra, la mafia de Italia. Pues este libro, la publicación de ese libro, le ha traído sus horas más tristes, sus años más tristes, como él mismo lo ha dicho. Hace 17 años, Francesco Vidognetti, un capo que hace parte del clan de los Casalesi, parte de la mafia italiana, lo amenazó de muerte por la publicación de ese libro. Desde entonces, Roberto Saviano y su familia viven permanentemente custodiados por la policía, viven permanentemente con miedo, sus desplazamientos están controlados, su vida está totalmente restringida, están totalmente recluidos. Hace poco, la justicia falló y ha condenado a Francesco Vidognetti a 1 año y medio de cárcel, profiriéndose el primer fallo judicial en 17 años que le da justicia a la obra de este creador y que esperamos le dé un poco de paz en estos años que han sido una total tragedia para ellos. Dijo esto Víctor Manuel sobre su propio libro, dijo: odio Gomorra, lo detesto, me ha traído mis años más tristes. Cada vez que veo la portada de ese libro en el escaparate de una librería, miro para otro lado. El miedo, el terror, la violencia de la que ha sido víctima Roberto Saviano y su familia lo llevó incluso a odiar su propia obra, señor. Ojalá pues esto represente, este fallo judicial, pues un avance y un alivio y un bálsamo para esa tragedia familiar que ha tenido Roberto Saviano. Es absolutamente conmovedor las imágenes que se han podido ver en redes sociales del momento exacto en que se emite el fallo judicial y donde Saviano se derrumba. Y son esas lágrimas las que me conmueven muchísimo, Andrés, porque son las lágrimas no solo de una persona, sino de miles de personas que han sido víctimas de la mafia en todos los rincones del mundo. Y además imagínese esto, para uno entender las proporciones de lo que ha tenido que vivir Saviano. Escribió Gomorra a los 28 años, hoy tiene 45 años. Todo ese tiempo la ha pasado en la clandestinidad. Entonces miren los efectos tan terribles que puede causar esto de lo que hemos venido hablando esta temporada, la mafia. Y fíjese, viejo Víctor y Andrés, hermano, el siguiente libro sobre el narcotráfico, sobre la mafia que escribió es 000, del que aquí hemos estado tomando algunos de sus capítulos. Este lo publica originalmente en italiano en 2013, la traducción es del 2014. Mire la dedicatoria que hace. Dedico este libro a todos los carabineros de mi escolta, a las 38.000 horas pasadas juntos y a las que todavía hemos de pasar, donde quiera que sea. Pero no conforme con eso, este libro es toda una catarsis, porque en el final él lo que hace es como descargarse y decir: oiga, hablamos de los adictos, de los junkies, que es la palabra, creo que es la traducción española peninsular, dice, pero yo me siento que me convertí en eso, en un adicto, porque todo lo que hago es estar mirando con profusión, con profundidad, todo el fenómeno del narcotráfico y tratar de descifrarlo. Y entonces ya ahora conozco movimientos, conozco cómo se blanquea el dinero, y él dice que es algo que también, así tal cual como usted anuncia aquí que no quiere ver su libro, él también quisiera salir de eso. Dice, pero no puedo, es como un destino infame del que quiero ir, pero siempre termina reafirmándolo. Entonces, fíjense que definitivamente es solo un ícono de todo el mal que este flagelo hace a la humanidad entera. Y saben que pensé cuando vi este tema, la noticia de la sentencia a favor de Saviano, que la mafia está más vigente que nunca. Nosotros hemos hablado de una mafia de los años 20, de los años 30 y 40 y 50, y cuando hemos hablado de Colombia hemos hablado de los 80. Los 80, sí. Estamos en el año 2025 y este señor respira aliviado porque parece, porque él lo ha dicho, que el fallo judicial es importante porque muestra cómo la justicia y la política de su país han estado en permanente, ¿no?, complicidad con la mafia. Sí. Esto dijo él: imagínese usted estar con 4 o 5 carabinieri, policías, 24 horas al día, escoltándolo a todas partes, con armas a su lado, sin casa,
sin poder siquiera pagar con una tarjeta de crédito. No hace mucho reveló Saviano que se arrepentía de haber publicado el libro y que incluso había intentado suicidarse. Efectos de esto de lo que estamos hablando en esta temporada de Los Iletrados, que se llama La Mafia, para efectos de la temporada que hemos denominado Fuera de la Ley. De eso avanza este nuevo episodio de esto que se llama Los Iletrados, gocetas de los libros, la música, el cine y las bebidas espirituosas. Nosotros somos Los Iletrados, gocetas de los libros, la música, el cine y las bebidas espirituosas en esta temporada que hemos denominado Fuera de la Ley. Una temporada, Víctor Manuel, en la que hemos ido ahondando de una forma cada vez más dolorosa, porque acuérdense que aquí empezamos un poco con la estética, con los símbolos, con las formas de ser, incluso con algunas notas que tenían algo hasta de humor, ¿no? De la mafia. Pero luego nos coge Yuria, ese texto de Marta Ruiz, y nos pega una aterrizada tremenda en el mundo real de la mafia. Y ahora también tenemos la historia de Roberto Saviano, ¿no? Así que estamos aquí desentrañando también este lado, el lado real, el lado verdadero de esto que ya le quita el glamour o la estética o la vaina y nos deja con la cotidianidad que viven muchas personas en el mundo. Y es que, Andrés, fíjese usted que si nos ponemos a pensar en las innumerables novelas, crónicas, películas que se han hecho alrededor de la mafia, todas la abordan desde la imagen del cartel, la imagen de la estructura mafiosa, desde los capos, desde los lugartenientes, pero pocas veces se aborda desde la voz de las víctimas. Y yo creo que una de las de los avances importantes que deben tenerse en estos momentos alrededor del tema de la mafia es hablar un poco o dar el espacio para escuchar esas voces de las víctimas que también hacen parte fundamental de lo que ha sido la historia de la mafia y que sigue, como dice usted, más vigente que nunca, produciendo dinero y produciendo víctimas. Recuerden que ahí en las redes sociales siempre estamos pendientes de ustedes. Agradecemos a todas las personas que nos han escrito, personas que en las redes sociales han aportado de lo que les gusta, de lo que no les gusta, porque también de eso nosotros nutrimos este trabajo que se llama Los Iletrados. Y entiendo que tiene usted mensajes, señor Luis Carlos. Sí, Andrés, es que a propósito de lo que usted dice, nosotros procuramos contestar todos los mensajes. Me consta el viejo Víctor es muy acucioso y muy juicioso en general, pues nos ponemos de acuerdo para contestar. Pero llegó uno que nos conmovió mucho. La señora Clara Isabel Sánchez dice que nos escucha, que no se pierde programa. Ustedes no saben lo que eso nos alegra, porque cuando nosotros venimos a grabar es como el náufrago que está en una isla que echa un mensaje en una botella. ¿Llegará? ¿No llegará? ¿Alguien Ni le mi gustará? mamá me escucha, hermano. Imagínese. Mi mamá no sabe qué carajos es Los Iletrados. Imagínese, entonces la señora Clara Isabel Sánchez dice que nos escucha, pero además nos da una noticia. Tiene un club de lectura. Un club de lectura, se reúne con sus amigas, lee y dice que muchas de esas sesiones del club de lectura están animadas con los textos que aquí sugerimos. Si hay algo más cercano a la felicidad, díganme qué es. Entonces, señora Clara Isabel Sánchez, de parte del viejo Víctor, de parte de Andrés y de parte mía, un muy, muy fuerte abrazo y seguramente nos veremos de pronto. Invítenos al club de lectura y allá llegaremos a leer. Pues yo tengo una duda con Clara para que Clara nos la responda. Listo, las lecturas nutren, animan los clubes de lectura. ¿También lo hacen las bebidas espirituosas, Clara? También como nosotros, porque creo que lo que corresponde a un buen club de lectura es poner bebidas espirituosas, así que nos quedamos atentos a la respuesta. A Clara, a su club de lectura y a todas las personas que se toman la molestia, el tiempo de escribirnos, muchas gracias y gracias por estar con nosotros en Los Iletrados. Nos vamos a la primera lectura, señor. Víctor Manuel tiene el primer turno al bate y entiendo que vamos a continuar muy por este camino que arrancamos desde el inicio del episodio hablando de Roberto Saviano, ¿o no, señor? Sí, señor. Mire que a propósito, eso cayó como anillo al dedo porque el autor que queremos compartir el día de hoy fue uno de los bestsellers, por decirlo así, de finales de los años 80. Un libro que recuerdo yo siendo muy niño, llegué a ver la publicidad en la televisión. Y me cautivó sin saber mucho de qué trataba el nombre. Se llamó, no sé si le suena, Los Jinetes de la Cocaína.
y es un espacio o es un libro, es un trabajo periodístico donde devela toda la maraña que de alguna manera respalda lo que ha sido el narcotráfico en los últimos años, especialmente desde mitad de los años 70 hasta el año 87, donde se publica el libro, y nos muestra que más allá de esas mafias que conocíamos, la de Cali y la de Medellín, había otras mafias que eran igualmente poderosas y que se hablaban de tú a tú con los grandes capos que hoy conocemos, ¿no? Con los capos del cártel de Cali y con los capos de Medellín. Y este señor, al igual que Saviano Andrés, le tocó durante muchísimos años andar en el extranjero. Dice él que andaba como una especie de tortuga con su casa al hombro, porque le tocó huir. Vivió especialmente en Barcelona y en otros lugares de Europa, pero siempre estuvo bajo amenaza. Entonces, de Fabio Castillo quiero compartirles uno de sus capítulos que se llama La Bonanza Marimbera. Los iletrados. En 1972 empezó a trascender a la prensa la historia de unos señores costeños medio exóticos que hacían pública ostentación de grandes capitales que, según explicaban ellos mismos, provenían de la venta de una yerba que, para la idiosincrasia colombiana, solo se fumaba en el Festival de Woodstock, la marihuana. En esta primera etapa, la marihuana era controlada por clanes como los Dávila Armenta, Raúl, Eduardo, Enrique, Pedro y Raúl Dávila Jimeno en el Magdalena, es decir, aquellos poseedores de un capital importante de base. La compra de un cargamento de la yerba y el alquiler de un barco para su transporte no estaban ciertamente al alcance de cualquier empleado. Un juez de Tallahassee, Florida, libró orden de captura por tráfico de marihuana desde 1977 contra Eduardo Enrique Dávila Armenta, el 22 de agosto de 1979. Luego, un juez de Tampa, Florida, dictó otra orden de captura en su contra, identificada como la 73105. Un juez de Italia también dispuso su detención por el mismo delito. Ninguna se ha podido cumplir. Con clanes como este solo competían los guajiros, pueblo tradicionalmente afecto al contrabando fronterizo con Venezuela, ante la falta de cualquier tipo de infraestructura productiva. Se identificaron entonces dos formas de vinculación inicial con el tráfico de marihuana: la del sembrador, quien recibía una utilidad casi siempre anticipada que se le pagaba al momento de recibir la semilla, sin problemas de crédito con la banca, ni exigencia de fiadores con finca raíz que lo respaldaran; y una segunda, los marimberos, como se les denominó a las personas encargadas del transporte, venta y entrega de la marihuana en los Estados Unidos. Para ese momento se afirmaba que por cada embarque resultaban comprometidas y beneficiadas económicamente en la costa atlántica entre 16 y 20 personas. Semejante redistribución de ingresos hacia abajo generó una nueva clase social a la que se le ha llamado emergente, que poco a poco llegó a tener la capacidad de compra de las cosechas. Los miembros de ese nuevo grupo social adquirían la marihuana, la convertían en panela prensada y el contacto en los Estados Unidos se encargaba de la nave en la que habría de transportarla. Sorprendería a cualquier investigador determinar, por ejemplo, cuántas veces se quedaba sin luz cada noche el aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta. Un informe oficial de 1976 contenía una relación de 25 páginas en las que figuraban centenares de coordenadas de los aeropuertos clandestinos diseminados por todo el territorio colombiano. El negocio generó nuevos recursos que les permitieron comprar sus propios aviones DC-3. Es muy conocido el caso de un joven de la alta sociedad samaria, Juan Miguel Retat, quien aterrizó en un DC-6 repleto de marihuana en una autopista de Jetmore, Kansas, con un procedimiento bien sencillo: paralizar el tráfico en una improvisada pista de 5 kilómetros de vía con unos camiones que aparentaban estar averiados. A Retat le fijaron una fianza de $1 millón, la pagó y voló a Santa Marta, donde aún reside. La bonanza marimbera de los años 72 al 78 fue un negocio casi exclusivo de algunos sectores de la costa atlántica, región en la que se pudo desarrollar con mayor impunidad por la facilidad de transporte marítimo. Colombia posee centenares de kilómetros de playa sobre el Atlántico, o para el aéreo, en los desiertos guajiros, aptos casi en su totalidad para la apertura
de pistas clandestinas. Un informe confidencial de la Dirección General de Aduanas de septiembre de 1975 registraba la matrícula de 64 buques utilizados para el tráfico de marihuana y la localización con sus respectivas coordenadas de 131 pistas clandestinas. Tercer capítulo: la mafia en Macondo. El carácter casi folclórico que se atribuyó en el interior del país al tráfico de la marihuana, asimilado con una supuesta productividad del costeño a las actividades ilícitas, es muy conocido aquel chiste de que los habitantes del interior llaman peculado al rebusque, permitió conocerlos casi como personajes macondianos, a lo que contribuyeron ellos mismos con sus despilfarradoras actividades. Un ejemplo típico de las excentricidades es el de Lucho Barranquilla, quien compró la casa en que funcionaba el Departamento Administrativo de Seguridad DAS en Santa Marta, solo para tener el placer de lanzar judicialmente a los detectives que osaron a perseguirlo en alguna ocasión. Su émulo era Lucho Panamérica Cabarcas, propietario de la isla rocosa frente a Santa Marta, cuya casa representa la quilla de un barco incrustada en la piedra. Para tener una dimensión del tráfico de marihuana, vale la pena mencionar un caso, el de Yesid Palacios, quien negoció en menos de un año la bicoca de 180,000 libras de esa hierba. Con seguridad, el 99.9% de los colombianos en su vida han oído hablar de Palacios. La explosión de los nuevos ricos dio lugar a incidentes como el del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Julio Salgado Vázquez, que terminó asesorando a narcotraficantes, a quien se le acercó un mafioso para comprarle su casa por 20 millones, cuando su valor no superaba los 5 millones. Le pidieron a Salgado que hiciera la escritura por 5 millones para que el narco que la ha adquirido no tuviera problemas tributarios. Después de corrida la escritura, se negaron a pagarle la diferencia. De esta época es la famosa colección de Ferraris del clan Laforí González, Eduardo, Iván y Fernando, y las casas con sótano blindado y provisión de alimentos para varias semanas que hoy se pueden visitar como auténticos museos en Maicao y Riohacha. Otro personaje típico entre los marimberos es Julio Calderón, quien en sociedad con los hermanos Alfonso y Luqui Cotes compró la empresa de aviación Aerocóndor. Esta empresa era controlada por Melvin Millón, padre de Juan Bautista y Fernando Millón Palacios, a quienes el Consejo Nacional de Estupefacientes señala como vinculados con el narcotráfico. El representante internacional de esta compañía fue Jorge Barco Vargas, exdirector del Aerocivil y hermano del actual presidente de la República, quien reniega de su parentesco desde entonces. Calderón, los hermanos Cotes y Jorge Barco quebraron Aerocóndor, empresa que primero utilizaron para lavar dólares y luego para financiar la construcción de una sofisticada casa en Miami que se conoció con el nombre del Palacio Azul. Calderón también le adquirió la mansión que poseía en la Florida al expresidente Richard Nixon en una negociación que se afirma se canceló de contado. Fue propietario en Barranquilla de lujosos hoteles con prado sintético, una verdadera demostración de derroche en una ciudad que escasamente posee agua potable para la tercera parte de su 1.000.000 de habitantes. El despilfarro llevó a Julio Calderón a la ruina. Hoy trabaja como lugarteniente de la costa atlántica del clan Ochoa. Los Dávila, familiares políticos del expresidente Alfonso López Michelsen, adquirieron un equipo profesional de fútbol, el Unión Magdalena. Pronto debieron compartir su reinado con los guajiros, conocidos por sus características de ejercer la justicia por su propia mano, en condiciones de singular violencia, como se apreció en la sangrienta guerra de las familias Cárdenas y Valdeblanques, virtualmente exterminadas. Su leyenda sirvió a un líder sindical, Víctor Acosta Cárdenas, de la Unión de Trabajadores de Colombia, para perpetuarse en su cargo, porque a todos sus posibles rivales les advirtieron sobre sus parientes. Y con eso me quedo porque lo que a mí, desde mi experiencia personal y desde mi experiencia profesional, lo que más me llamó la atención es la cantidad de apellidos que empiezan ahí a circular.
unos más célebres que otros, pero uno va a ver a cierta región del país y encuentra que ciertos apellidos pues tienen una prominencia y un poder y una influencia muy grande. Y aquí decía el narrador, pues esto no es Escobar, esto no es los Rodríguez Orejuela, esto es una generación anterior, podríamos decir, tal vez desconocida, porque aquí se cree que antes de Escobar y del cartel de Cali no había mafia, no había narcotráfico, no había delito. Pasamos del Edén a Pablo Escobar. Y resulta que sí, que había un fenómeno llamado los marimberos, que en la costa Caribe tenía personajes que tenían incluso prácticas más que similares a los que estamos viendo, tipos que opulentos, que hacían gastos exorbitantes, que tenían nexos políticos y que hacían alarde de su poder, de su fortuna, de toda su potencia, pues y sin ninguna vergüenza de dónde provenía el tema, ¿no? De esta hierba que solo se consumía en Woodstock, decía ahora Víctor al comienzo de su lectura. Y es que, Andrés, fíjese que cuando yo cogí este libro y leí este capítulo, lo primero que yo hice fue exactamente el mismo ejercicio que usted acaba de hacer. Oiga, estos nombres, no sé, me suenan, se me quedaron. Quiero invitar a las personas que nos han escuchado que por curiosidad reescuchen este fragmento de esta lectura, vayan a Google, googleen estos nombres y se van a llevar sorpresitas de quiénes son estas personas, qué hacen, muchas de ellas aún vivas, muchas de ellas disfrutando de sus riquezas. Ahí hay un barco que, ¿no?, renegó del hermano, algo así como yo no lo crié, ¿no?, como se ha escuchado recientemente en los poderes políticos actuales, pero en ese momento el presidente Barco con su hermano delincuente dice: no, él es un barco, pero él es el barco de los malos, él no es de los míos, y se desprende de él, aun cuando seguramente por ahí se benefició de ese influjo económico y político. Andrés, como sucede en Colombia y como creo yo que sucede en todo el mundo, los poderosos se cubren entre ellos. Renegó de su hermano en público, pero seguramente se dividieron los miles de millones que lograron conseguir con esta actividad ilícita. Pero, viejo Víctor, no sé, un nombre, es que fíjese este nombre, el equipo de la costa es el Unión Magdalena, Eduardo Dávila Armenta sigue siendo el dueño y presidente del Unión Magdalena, o sea, no les pasa absolutamente nada. Hay otros apellidos que llaman mucho la atención como Laforí. Bueno, hay otros que están incluso que uno los podría de pronto vincular más al folclore, como los Calderón, como los Cote. Bueno, tocaría como que ustedes efectivamente, como usted dijo, las personas que nos escuchan vayan a Google y miremos toda la genealogía de estos apellidos. Y ahí va a aparecer un Pacheco entre algún... a un Lucho que le decía Lucho Panamérica. Lucho Barranquilla, sí, para ese había Lucho Barranquilla. Oiga, Andrés, pero usted mencionó Busto. Y la edad le da. No. Haga cuentas, la edad le da. No, debe ser un muchachuelo, ese Lucho Barranquilla. Pero usted mencionó a Woodstock, ¿sí? Es que me acordé de algo, viejo Víctor, y usted ayúdeme de pronto aquí un poquito con la memoria. Es que una de las novelas que nosotros hemos referenciado en algún momento, que es El ruido de las cosas al caer, inicia como con una historia del desarrollo de la marihuana en Colombia, del cultivo de la marihuana, y surge justamente porque en uno de tantos planes que lanza el gobierno estadounidense para apoyo a Sudamérica, bla, 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 esas cosas que finalmente son tapadera de algo que es imperialismo, trajeron unas legiones norteamericanas y ellos, los que tuvieron la oportunidad de ir a la costa, consumían marihuana y se dieron cuenta que una muy buena calidad de marihuana se producía en la Sierra Nevada de Santa Marta, y ellos fueron los que introdujeron el cultivo de la marihuana, y luego los costeños, los amarios inicialmente, los guajiros, como usted nos lo hace ver en su lectura, fueron los que se quedaron con ese emporio, y fue el primer momento en que Colombia empezó a ingresar muchísimo dinero por el tráfico ilícito de sustancias. Fue la marihuana con la que empezó. Entonces me acuerdo de Woodstock también a propósito de eso. Es que Víctor, efectivamente lo que, digamos, en trabajos más profundos que este, mire que este es de todas formas un trabajo superficial,
porque siento que Fabio Castillo lo hace sobrecaliente, en un momento donde todavía está ocurriendo un fenómeno y donde hay muchas cosas que no se han descubierto. Digamos, en estudios posteriores se encuentra que es 1961 una fecha muy especial para la bonanza marimbera, justamente porque coincide con la fecha en que llegan los primeros cuerpos de paz. Ese ¿sí? es el nombre, cuerpos de paz, los famosos cuerpos de paz norteamericanos. Los cuerpos de paz a esa zona de la costa, ¿no? Y mire que ese es un fenómeno que yo creo que todavía la gente no conoce mucho y que está en El ruido de las cosas al caer, pero también en la película de Pájaros de verano de 2018, que ese sí es estrictamente del efecto que tuvo la marihuana en estos clanes guajiros, en las comunidades guajiras. Muy buena película que también nos da una idea de otra mafia. Sí, otra mafia distinta a la que ya hemos conocido acá en el programa. Yo sigo una plataforma periodística que seguramente ustedes reconocen y deben leer también muy seguido, que se llama 070. Hacen unos informes muy interesantes y quiero recomendarlos desde mi gusto personal. Mi profesión también me ha permitido ir afinando ahí el ojo y la gente de 070 está haciendo unas cosas muy interesantes. Y en un artículo ellos publican la historia de Franklin Reinel Bonivento Van Grieken, antropólogo e historiador de la Universidad Nacional y guajiro. Ajá. Y este artículo se llama Marimberos de mi nación o sobre cómo la marimba produjo el vallenato. Es una investigación muy bonita, es un artículo que a mí me gustó mucho, en la que este hombre, Reinel Bonivento, escuchó más de 700 vallenatos de artistas como Diomedes Díaz, Los Hermanos Zuleta, El Binomio de Oro, Rafael Orozco, Los Betos, Adaníes Díaz, Jorge Oñate, entre muchos otros, para analizar las letras, para analizar el contenido de esas letras, para analizar los saludos, a quienes celebraban y por qué. Y de ahí salió un listado muy interesante de canciones que pues por ahora yo no reconozco, seguramente Luis Carlos las reconoce, pero aquí vamos a dejar algunos títulos, no solamente en el audio, sino en la descripción del episodio. El Gavilán Mayor de Diomedes Díaz, 3 canciones también de Diomedes, Buena Parranda de Jorge Oñate, El Marimbero de los hermanos Meriño, cantando Romualdo Brito, Riohacha de los hermanos Zuleta, Soy Parrandero y qué, también de los Zuleta, Yo soy el Indio de Diomedes Díaz y Campesino Desamparado de Juancho Polo Valencia, algunas de las canciones que esta persona encontró en un rastreo muy juicioso de 700 canciones en las que por un saludo, por una referencia, alguna mención, hay una conexión con la cultura marimbera en el Caribe colombiano. Fíjese que más adelante Fabio Castillo hace esa pequeña exploración y él dice que hay una canción de la música vallenata que de alguna u otra forma resume todo este fenómeno. Se llama, y de pronto Lucho me puede ayudar con el nombre del autor o en la voz de quién, porque no lo dice acá, se llama Yo tenía mi cafetal. Y es una canción que resume el impacto que tuvo en las comunidades la llegada de la marihuana. Una cosa bien interesante. No, viejo Víctor, ese Yo tenía mi cafetal, no, oiga, vea, así estaba incursionándose en la buena música, pero es que me quedé pensando en El Gavilán Mayor, que es uno de los grandes clásicos de Diomedes Díaz. Ay, yo soy el Gavilán Mayor y en el espacio soy el rey, porque lo que dicen es que se lo dedicaron a Samuel Alarcón, parece ser, o alguno cercano, yo creo que el nombre exacto es Samuel Alarcón, que era uno de los grandes marimberos de La Guajira en ese momento, y entonces pues la gran gloria era que uno de estos grandes cantantes vallenatos lo inmortalizara en uno de sus cantos. Diomedes Díaz, Jorge Oñate, Poncho Zuleta, el mismo Rafael Orozco. Pero entonces estaba pensando sobre todo, Andrés, en el Gavilán Mayor, pero bueno, pero también en los saludos. Los saludos siempre normalmente eran a personas que con el paso del tiempo la justicia fue vinculando no solamente al narcotráfico, sino también al paramilitarismo. Entonces yo me acuerdo saludos a Santa López Sierra, ¿sí? Nace una nueva esperanza en La Guajira, y todos ellos terminaron siendo luego condenados por parapolítica. Se nos fue la esperanza a la cárcel. Sí. Entonces bueno, ahí hay una parte para rastrear la historia del país. Sí, señor, y en este artículo que les estoy refiriendo hay un momento en el que se cita ese fenómeno de la injerencia de Estados Unidos en el fenómeno de la marihuana en la Sierra Nevada de Santa Marta. Alguien dice en Estados Unidos, oiga,
pero hay un lugar en el Caribe, en Colombia, donde el campesinado no tiene nada para sembrar, la pasa mal. Ese campesinado estaba en el corredor desde la Sierra Nevada de Santa Marta al Cesar. Y pasa algo increíble, y es que empiezan a sembrar marihuana en Colombia, que se empieza a llamar la Santa Marta Gold. Golden. Y la punto rojo, dice este señor, eran esas dos especies. Ahí los tiene usted. Hombre, ahí está el artículo, ahí está las canciones que las vamos a poner en la descripción para que las personas las puedan escuchar y encontrar esas referencias de este texto que nos ha compartido el señor Víctor Manuel Muñoz y Osorio. Bueno, y para el remate de este episodio, don Luis Carlos, hemos estado hablando de Roberto Saviano desde el comienzo y pues ahí hemos ido también transitando y me dice usted que vamos a conectar también esa historia. ¿Cómo es el cuento? Bueno, es que el viejo Víctor empezó diciendo, conversando con usted, Andrés, de que empezamos con el glamour, o empezamos con ese aparente glamour que nos había vendido Hollywood y que poco a poco íbamos aterrizando en los grandes flagelos que desencadena el narcotráfico a nivel universal, a nivel mundial. Y por supuesto nos hemos ubicado en los seres humanos, pero más allá de eso es que no respetan absolutamente ninguna persona de la creación, ni la flora, ni la fauna, y nos vamos a ubicar en algo que en el libro 000 de Roberto Saviano él describe muy bien y que yo creo que por lo menos conociendo a Andrés como lo conozco le va a dar un poquito duro porque es con relación a los perros. Fíjense que no solamente son los grandes compañeros del hombre, los grandes amigos del hombre, sino que tristemente, por esa cercanía, también han sufrido todos los embates del narcotráfico. Y justamente la lectura que yo les traigo se titula Perros, uno de los capítulos de 000 de Roberto Saviano. Los iletrados. El destino está escrito en el ADN. Así pensaba un médico napolitano que finalmente había cedido a las demandas de su hijo. Le regalaría un perro. Un perro de pequeño tamaño, de expresión simpática y de una sociabilidad inagotable. Un día le pidió a su hijo que le siguiera al balcón porque allí le esperaba una sorpresa, y repasó mentalmente el discurso que había preparado. Un perro es un ser delicado, al que hay que respetar y educar. Hay que ser paciente pero severo, y sobre todo hay que hacerle entender que el macho dominante es el hombre. Libertad sí, pero con reglas firmes. Premisas indispensables, más aún si se trata de un Jack Russell Terrier, una raza utilizada hasta hoy por los cazadores para desencobar a los zorros. Su temperamento arrojado y volcánico representaría un compromiso importante para su hijo, obligándolo a enfrentarse a uno de los retos cruciales para un cachorro de hombre, ir más allá de las apariencias. Detrás de los ojillos lánguidos y los requerimientos de mimos y atención del gracioso perrito había un carácter desbordante al que había que disciplinar. ¿Está claro? Desde luego, papá. Las cosas funcionaron. El niño limpiaba donde el perro ensuciaba, lo sacaba afuera, le hacía jugar, le impartía las primeras enseñanzas. Arriba, sentado, quieto. El padre se sentía lleno de orgullo, aunque el hijo estornudaba demasiado a menudo y siempre tenía los ojos enrojecidos. Es médico y sabe que esos síntomas son inequívocos: alergia al pelo de perro. La decisión se estaba haciendo inevitable. El perro, incorporado ya de pleno derecho a la familia, había de ser apartado. Pero para el hijo, la separación representaría un dolor desgarrador que corría el riesgo de frustrar todo lo que habían conseguido juntos, la educación de un niño a través de la educación de un animal coetáneo. De allí en adelante, podría llenar el vacío aferrándose a la pena y al recuerdo de una felicidad quebrantada, o bien podría superar aquel desgarro, soportando la prueba más difícil para un cachorro de hombre, acostumbrarse a la pérdida. Hoy, aquel perro está al servicio de la unidad canina de la Jefatura de Policía de Nápoles. Allí es donde trabaja el amigo de la familia a cuyo cuidado se le confió. Se llama Pocho, como el apodo del futbolista Lavezzi, y es el terror de los camellos de Scampia y Secondiano. La punta de lanza de una unidad canina dedicada a la lucha contra la camorra. A diferencia de sus colegas, el pequeño Pocho logra introducirse en los pasos más estrechos e infiltrarse en los agujeros más angostos. Su talento innato y su constitución física lo han convertido en una valiosísima ayuda, pero antes de llegar a eso, ha tenido que someterse a una paciente trayectoria de adiestramiento. Ha habido juego, mucho juego, porque para los perros antidroga, descubrir una bolsa de coca arrojada en la grieta de una pared equivale a un juego, muy divertido además.
Se empieza con una pelota de tenis o una toalla enrollada. Se juega a tirar de la cuerda. Es la fase del apego, en la que los perros se vinculan al objeto y al propio instructor. La fase en la que se forma la pareja hombre-perro, unidos e inseparables. En la segunda fase, el objeto juguete se pone en contacto con mínimas cantidades de droga o de sustancias creadas en el laboratorio para reproducir su olor. Es ahí donde se crea la asociación entre juguete y droga, entre premio y recompensa. En ese punto, el juego está listo para convertirse en trabajo, un trabajo indispensable y por ello lleno de gratificaciones, pero también de peligros. Sin Mike, utilizado durante 8 años por la unidad canina de los carabineros de Volpiano, en la provincia de Turín, no se habría descubierto el kilo largo de cocaína enterrado bajo un poste de luz. Sin Lavin, la espléndida hembra de pastor alemán de la policía fiscal de Florencia, que al olfatear los asientos de un coche no se dejó engañar por un doble fondo untado de brea, otros 12 kilos habrían pasado sin problemas. Ragal, su colega de raza y de oficio en el puerto de Civitavecchia, empezó a ladrar furiosamente a un coche apenas desembarcado procedente de Barcelona, frustrando la presunción del conductor napolitano, convencido de que los perros antidrogas no podrían oler sus 11 kilos de cocaína purísima escondida en pastillas ocultas al olfato con mostaza, café y gasóleo. Ciro señaló directamente un tráiler procedente de la Costa del Sol, arrancando rabiosas imprecaciones al camionero de Castel Volturno. Ufa, que patrulla el aeropuerto de Fiumicino, saltó sobre un portatrajes en la cinta transportadora, en cuyo interior se encontraron 2,5 kilos de cocaína. Casi 800 personas detenidas no han podido ajustar cuentas con Eola, veterana premiada por sus 12 años de carrera y los más de 100 kilos de cocaína incautados. En cambio, Ágata ha tenido una vida mucho más ajetreada. Ya desde muy joven, trabajaba en el aeropuerto de Leticia, una terminal de mercancías en la jungla de la Amazonía colombiana que representa un importante nudo de comunicaciones para el tránsito de coca entre Brasil y Perú con destino a Estados Unidos. Los narcos, cansados de ver parar los aviones de carga por culpa de aquella hembra de labrador de aire dócil y pelo dorado, pusieron un precio de $10,000 por la cabeza de Ágata. Desde entonces y hasta la edad de su jubilación, vivió con una escolta las 24 horas del día y jamás pudo aceptar ni medio bocadito apetitoso de manos de un desconocido. Vos, un labrador marrón de Río de Janeiro, acaba de sufrir la misma suerte. 9 policías se turnan para velar por él desde que se interceptó la orden de liquidar al Chocolate, capaz de no dejarse engañar por paredes falsas, ni por el hedor alcantarilla de las favelas. Excavan con ímpetu, ladran, rascan, arañan un objeto. Es la señal de que la droga está justo allí, la señal de que han ganado el juego una vez más y están listos para empezar de nuevo. Para otros el juego exactamente no existe, solo existe la humillación de ser carne y sangre, como pay de limón, pastel de limón y varias decenas de sus semejantes que han sufrido mutilaciones y desmembramientos a manos de los narcos mexicanos. Es útil entrenarse con ellos antes de cortarle un dedo a una víctima de extorsión. Labradores, pastores alemanes, pastores belgas, pero a menudo también mestizos abandonados como Cristal, que podría haber tenido un triste final como perro vagabundo y ahora ha llegado a convertirse en uno de los sabuesos antidrogas más formidables de Grosseto. La historia de los perros de olfato fino es mucho más antigua que su especialización en la caza del polvo blanco. En Italia tiene a la espalda casi un siglo de éxitos, entre ellos el del 16 de agosto de 1924, cuando el perro del sargento de carabineros Ovidio Caratelli se sintió atraído por cierto hedor en la llamada Macchia de la Quaratela, un bosque del municipio de Riano en la provincia de Roma. Era el cuerpo del político Giacomo Matteotti, secuestrado 2 meses antes por las brigadas fascistas de Mussolini. Sin embargo, su nariz y su instinto resultan útiles también para quienes como la camorra están en el otro bando. En un patio comunitario de las Casas Celestes, los clanes de Scampia tenían como guardianes a 3 pastores alemanes y un rottweiler, adiestrados en la brutalidad en jaulas herrumbrosas, entre botellas rotas y sobras de comida. Se encargaban de advertir a sus dueños camellos de la llegada de la poli. Los perros, al servicio de las organizaciones criminales, no ejercen solo el papel de fieles centinelas, sino que también se utilizan como insospechadas mulas, capaces de transportar ingentes cantidades de droga de un continente a otro. Las hembras, además, son perfectas. Es difícil decir si la hinchazón se debe a un embarazo o a las bolitas. En 2023, Frispa y Rex, 2 labradores, uno negro y el otro de color miel, fueron descargados en Ámsterdam de un avión de carga procedente de Colombia. Uno de ellos estaba muy nervioso y agresivo, el otro parecía débil y apático.
Las autoridades, recelosas, hicieron un control. Les encontraron cicatrices en la barriga y los rayos X confirmaron las sospechas. 11 paquetes de cocaína largos como salchichones en el estómago de Rex y 10 en el de Frispa. El perro negro tuvo que ser sacrificado porque algunos de los envoltorios se habían roto, mientras que Rex, sometido a otra operación y a una larga convalecencia, se salvó. Uno entre muchos, demasiados amigos del hombre sacrificados. En el verano de 2012, un hombre sale a pasear por una bonita zona campestre cerca de Livorno. De repente advierte un hedor fortísimo que lo lleva a hacer un macabro descubrimiento. En medio de un campo hay un perro labrador abierto y destripado. Piensa en la obra de un sádico, hasta en un ritual satánico y avisa a la policía, pero no pasa ni una semana antes de que, de nuevo, sienta aquel hedor a muerte fresca. Esta vez el perro, un cruce entre dogo de Burdeos y pitbull, tiene el morro atado con cinta adhesiva y de la barriga abierta sobresale una bolsa de plástico. No es casualidad, no es magia negra, sino el fin que el polvo blanco impone normalmente a sus involuntarios correos de 4 patas. Sería demasiado difícil hacerles expulsar los paquetes, mejor abrirlos y recuperar la mercancía. Los perros son víctimas y soldados de una locura planetaria que para ellos sigue siendo lo que ha sido siempre, una prueba de fidelidad dada a modo de juego. No, qué barbaridad, hermano. Esa crueldad animal, a mí, yo soy muy débil con eso, marica, me parece muy jodido, pero me quiero quedar con la enemistad que siempre están buscando y encontrando, infortunadamente, los capos, los mafiosos, porque si uno piensa, pues los enemigos de la mafia serían, no sé, alguno que otro político decente que quede por ahí, alguno que otro periodista, alguno que otro policía. Y esos son los enemigos, ¿no? Esos han sido siempre los blancos de la mafia, ¿no? Pero pues imaginar que un mafioso tome como objetivo a un perro, pues me cuesta mucho, pero fíjese que sí los hay. Como hay perros que en turnos de 9 policías uno tras otro están custodiando a un perro, pues por su instinto natural y su olfato tan afinado. Ahí hay una instrumentalización de los dos lados, ¿no? Porque un perro no debería estar ni olfateando maletas para identificar cocaína, ni mucho menos estarla llevando en el intestino para que termine así, de esa manera horrible como lo dice Luis Carlos. Me hace recordar usted con esta lectura una frase que resulta contradictoria, ¿no? La de el perro es el mejor amigo del hombre, pero el gato jamás dirá dónde está la droga. Recuerdo esa frase de Leila Guerriero, ¿no? Y creo que está muy al lugar. Pero sí, digamos que el perro ocupa un lugar importante en todos los aspectos de la vida del ser humano. Es impresionante. Pero también los alcances de la droga. O sea, la droga rebasa cualquier tipo de afecto, rebasa cualquier tipo de amistad y realmente lo único que hace, usted bien lo expone, Andrés, es instrumentalizar. Digamos, todo lo que sea susceptible de ser instrumentalizado por la mafia, lo va a hacer. Y es ahí donde uno finalmente se da cuenta que todo este tema de la mafia vive de lo efímero, porque todas las amistades que se puedan construir allí, todas las relaciones, pues son pasajeras y están pues abiertas a que cambien dependiendo de la marea. Ahora, Luis Carlos, tenga usted presente también que pues si se usa a seres humanos, si un mafioso es capaz de enviar a una joven, a un muchacho, a una mujer necesitada, a enfermos terminales, a personas claramente vulnerables, solamente para que los detecten, no porque los usan como el objetivo para que sean arrestados, de modo que eso genere la distracción para que las demás mulas puedan pasar. De hecho, existe el término arriero, ¿no? El arriero, es el sí, que va el que y determina cuáles son las mulas que se caen y cuáles son las mulas que pasan. Si así se utiliza, se instrumentaliza a los seres humanos, pues ¿qué podemos esperar de los animales que para muchas personas pues están en una categoría inferior a la de los seres humanos? Claro, imagínense, a mí me conmovió mucho la historia de Ágata, pues seguramente por nuestra cercanía, la que custodiaba el aeropuerto de Leticia. $10,000 por su cabeza, impresionante. Lo bueno fue que sobrevivió, digamos que en esa parte no tuvimos un final triste. Pero dentro de esa instrumentalización de la que ustedes hablan, a mí me parece que hay un aspecto que genera ternura, pero al mismo tiempo es el más aciago, pero también el más sórdido, y es que los perros se imaginan que todo el tiempo están jugando y que todo el tiempo están en un juego con su amo.
un poquito también a la usanza de lo que decía en esa nota que leímos ya en nuestra prehistoria de Arturo Pérez Reverte, de que el perro, mientras el amo está ahí al lado, lo da todo. Entonces es un juego en el que él siempre piensa complacer a su amo, y claro, pues obviamente la conciencia animal no le da para saber que en ello va su vida, está jugando su vida. Pero qué rico también cuando pasamos al otro extremo, que son los seres humanos cuidando a este otro animal que han puesto también precio a su cabeza y lo vigilan todo el tiempo, no le dejan comer nada y bueno, también de esa manera preservan su vida. Hay un poco de todo aquí con estos animalitos inocentes que son otras víctimas del narcotráfico. Total, y pensaba yo también en el perro que volvió a su casa, que es uno de los textos insignia de los iletrados, como la gorra que se cae del amo, incluso el perro en las peores condiciones, ¿no? Que este es un perro que se logra zafar de las cuerdas que su mismo amo le ha atado, y después de librarse de ellas lo único que piensa es en recoger la gorra para llevarla a su casa, ¿no? Ahí es la fidelidad del perro utilizada para diferentes fines, ¿no? Bien puede ser del lado de las autoridades o del lado de la mafia. Siempre están los perritos y los animalitos en general para recordarnos nuestra ruindad. O estaría como diría Pérez Reverte, los perros y los hijos de perra. Y los hijos de perra. Este texto de Saviano, ¿no? De quien hablábamos al comienzo, que acaba de salir o está saliendo o empieza a salir de un suplicio de 17 años por parte justamente de la camorra, ¿no? Sí, señor, es el capítulo número 16 de ese libro maravilloso que es una radiografía impresionante del flagelo del narcotráfico que se titula 000. Pues bueno, señores, es momento entonces de ir cerrando este episodio, nuevo episodio de esta temporada que hemos denominado Fuera de la Ley, en la que estamos revisando todas estas aristas, todas estas ópticas que entregan el fenómeno de la mafia a nivel mundial. Y por eso vamos a hacer el resumen de lo que hemos compartido con ustedes el día de hoy. Don Víctor Manuel, ¿usted qué leyó para sus oyentes? Pues señor, como usted hoy estuvo de vago y no se trajo una película para recomendar, que la gente le ha gustado mucho las recomendaciones que usted nos ha dado, me toca a mí aquí rapear, ¿no? Y la rapeada que les quiero pegar es con algo que ya les había contado, ¿no? La película Pájaros, a quienes les haya gustado un poco este tema de la bonanza marimbera y quieran ver una dimensión distinta del narcotráfico y sobre todo de la construcción de la figura del capo en Colombia, mírense por favor Pájaros de Verano de la gran directora Cristina Gallego y Ciro Guerra del año 2018, donde la bonanza marimbera nos muestra esta película, entra a de alguna manera potenciar, Lucho, esas guerras tribales entre los clanes guajiros, ¿no? Y como son guerras que al principio son de palabras, se convierte ya en guerras con armas pesadas y pues toda la violencia que se va a desembocar del tráfico de drogas y todo lo que implica en Colombia, pues este sangriento negocio de la cocaína, pero especialmente en este caso de la marihuana. Fíjese que sí la tenía, lo que pasa es que a mí la charla me distrajo, pero me estaba acordando yo del Caribe colombiano y de una película con la que no pasó mucho, a mí no me disgustó, pero se llama Pimpineros, que es una película que habla sobre el tráfico de gasolina ilegal en el Caribe colombiano. Digamos que la relevancia mayor se le dio por la participación de Juanes, ¿no? Que él es un personaje de la película, pero la película, más allá de tener pues a Juanes, sí tiene una historia muy interesante y es la de la mafia de la gasolina, mafia que hoy impera todavía en muchos lugares. Yo que por mi trabajo he tenido que transitar por algunos lugares, he tenido que ver cómo están ahí a la orilla de la carretera las pimpinas, que son los galones sí, de gasolina que se extraen de manera ilegal y que al final esas pimpinas que están ahí en el borde de la carretera son el último eslabón de una cadena muy enorme que viene de unos traficantes muy grandes de la gasolina en nuestro país. Y estaba pensando justamente en eso para que la puedan buscar. Se llama Pimpineros, película sobre el contrabando de gasolina en la frontera de Colombia y de Venezuela, que como dije, pues tiene como rasgo ahí que tiene la participación de Juanes. Sí, oiga, viejo Víctor, y nuevamente con relación a la película que usted nos recomendó, que donde desde la ficción se puede comprender un poco esas largas guerras. Usted también mencionó aquí la guerra entre los Cárdenas y los Valdeblanques. Hay una nota muy luctuosa. Fueron dos familias que se ultimaron, prácticamente... Eran familias guajiras. Eran familias guajiras. La última víctima era un niño de 13 años. Y
lo asesinaron con 2 tiros cuando estaba esperando el bus para su colegio y fue el último de la estirpe y la eliminaron para siempre, así como diría García Márquez, de la faz de la tierra. Ahí está. Señor, ¿y usted qué compartió para sus oyentes en Los Iletrados? Bueno, yo leí el capítulo número 16 del libro 000 de Roberto Saviano. El capítulo se titula Perros. Ahí lo tiene. Uy, texto, pues bello por todo, pero duro. Antes de las canciones del día de hoy, señor, usted me habló de la película, buena recomendación además que quedó en la lista, pero también la gente quiere saber cuál fue el texto que compartió con nosotros el día de hoy en Iletrados. Ni más faltaba. Los jinetes de la cocaína del año 1987, escrito por el señor Fabio Castillo. Le quiero contar un último dato de este libro. Lo publica en el mes de diciembre de 1987, el 17 de diciembre para ser más exacto, y lo hace como conmemoración a la muerte, el primer año de muerte del señor Guillermo Cano, asesinado en el 86, el 17 de diciembre. Entonces, un dato allí bastante interesante de este libro, porque Fabio Castillo fue periodista del Espectador. Sí, señor, y Guillermo Cano, para quienes nos escuchan, los más jóvenes sobre todo, pues fue el director del diario El Espectador, fallecido, asesinado por un atentado del narcotráfico también en ese año, 1986, ¿no? Sí, señor. La música de este episodio, pues las referencias estuvieron sobre todo por Marimberos de mi nación o cómo la marimba produjo el vallenato, un artículo de el portal 070. Y aquí hablamos del Gavilán Mayor de Diomedes Díaz, 3 canciones también de Diomedes, Buena Parranda de Jorge Oñate, El Marimbero de los hermanos Meriño con la voz de Romualdo Brito, Río Hacha de los hermanos Zuleta, Soy parrandero y qué, esta debería ser la nuestra, ¿no? De los hermanos Zuleta, Yo soy el indio de Diomedes Díaz y Campesino desamparado de Juancho Polo Valencia. Canciones que según el autor del artículo, pues tratan de el tema, hacen mención al tema o a través de los saludos, que es un código muy especial del vallenato, pues también conectan con este tema de los marimberos. ¿Qué nos falta, señor? Nada más recomendar que vayan a las redes sociales, Los Iletrados Podcast, y que estén muy atentos del cierre de la temporada, ¿no? Porque se viene el cierre y es un cierre en el que nos van a poder oír, pero nos van a poder ver. Es así, ¿no, don Víctor Manuel? Sí, señor, como la novia que tiene un novio artista. Hey, se vienen Y cositas. el papá le pregunta ¿y qué hace? No, pues nada por ahora, pero se vienen cositas. Como el que tiene una banda de garaje, se vienen cositas, don Luis Carlos. Se vienen cositas, no les vamos a ir contando, por lo pronto que nos sigan dando cariño en las redes sociales, por favor, corazoncitos. A usted le dan mucho cariño, a usted ya le dan mucho cariño en las redes sociales, pero señor. efectivamente dentro de poco el cierre de este episodio va a ser un experimento social que vamos a hacer, a ver qué tal en video podcast. Muy bien, yo solamente les quiero recomendar y pues recordar a los oyentes de Los Iletrados que en este proyecto trabajamos 3, que todos los mensajes no pueden ser solo para Luis Carlos, ¿no? Que aquí también, pues yo también tengo mi corazoncito y me hiere que no me salude nadie, es que todos los mensajes son para Luis Carlos, que qué bonito lee, que qué lindo, que cuando nos presentan a Luis Carlos, tranquilos, lo van a poder ver y saludar muy pronto en un cierre muy especial de esta temporada. Creo que podríamos hacer un programa entero de las anécdotas en que nos han detenido en la calle y nos han ignorado a usted y a mí, Andrés, sí, mientras a Lucho, como le piden autógrafos, por favor, mande un mensaje con una lectura. Bueno, ese tipo de cosas ocurre frecuentemente. A nosotros, nada. Vamos a instrumentalizarlo como a un perrito, como No. De todas las ficciones que hemos compartido aquí con ustedes en Los Iletrados, esta es la ficción mayor, porque no me envían tantos saludos a mí como ustedes están diciendo. Atentos, porque se viene el cierre de temporada, así que pendientes de Los Iletrados Podcast en Instagram y ahí nos vamos a escuchar y a ver en el cierre de esta temporada llamada Fuera de la Ley, en esto que se llama Los Iletrados, cosetas de los libros, la música, el cine y las bebidas espirituosas. Chao pues. Pronto, un nuevo episodio de Los Iletrados. Gocetas de los libros, la música, el cine y las bebidas espirituosas.